incomprendido por la sociedad y sufre con tantos problemas hasta el punto de quedar solo. Este espacio de programa es preparado para usted, para llevarle momentos de paz, amor y alegría. Ahora con usted, la palabra amiga con el Obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios bendiga a todos de forma abundante en el nombre del Señor Jesús, y Él bendiga de la siguiente forma: cuando Él abra nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra, su voz, su mensaje, sus pensamientos. Cuando nosotros entendemos los pensamientos de Dios, es obvio que cuando Él deja entender sus pensamientos, es porque el Espíritu Santo va a dar las condiciones para que nosotros vengamos a practicarlas, ejercitarlas y por consecuencia entrar en el gozo del Espíritu Santo. Yo voy a trabajar durante estos días en el sentido del ayuno del corazón, porque nosotros hemos hablado y las personas ya saben, a mucho tiempo que nosotros venimos haciendo esto, y es para quien quiere recibir el Espíritu Santo, que va a vaciarse de los pensamientos del mundo, de los entretenimientos, deportes, en fin, todo aquello que desvía la mente de la palabra de Dios. Entonces nosotros nos vamos a desviar, vamos a dejar eso de lado, vamos a sumergirnos en los pensamientos de Dios para recibir el Espíritu Santo. Ahora, quien ya recibió el Espíritu Santo va a saber cómo rescatar, restaurar, avivar su fe, que tal vez esté muerta o fría, o la persona esté caída, postrada, y diga así: caramba, ¿será que hay alguna manera para mí, alguna forma para mí? Siempre hay una forma. Cuando hay vida, hay esperanza. Cuando hay vida, hay oportunidad de la persona salvar su alma. Y, para ejemplo clásico, magnífico, que nosotros tenemos de que hay chance para todos los que cayeron, todos los que se equivocaron. ¿Quién no se equivocó? ¿Quién no cayó en tentación? ¿Quién no pecó? Aquel que no tuviere pecado, aquel que no hubiese pecado y no tenga arrepentimiento, sea el primero a lanzar la piedra. Nosotros sabemos que todos nosotros caemos, que todos nosotros fallamos, que todos nosotros un día nos equivocamos, y ni por eso quedamos postrados, claro, porque la misericordia de Dios ve no apenas nuestra caída, nuestra falla, nuestra debilidad, pero Él ve para dentro de nuestro corazón. Y un ejemplo mejor que nosotros tenemos en términos de personas que cayeron y se restauraron y fueron rescatados es el propio David, el rey David. Yo sé que cuando nosotros hablamos de la fe, cuando nosotros promovemos la fe conquistadora, la fe vencedora, muchas personas, la mayoría, infelizmente, hacen una confusión. Ellas piensan que porque fueron bendecidas con una sanidad, con una bendición, con un milagro, ellas piensan así: Dios se agradó de mí y estoy en el camino verdadero y no necesito preocuparme con más nada. Solo que es un gran error, porque muchos son curados, son liberados, etc. Y después de un tiempo terminan dejando la fe. A ejemplo de los propios leprosos, los 10 leprosos
10 leprosos tuvieron fe para ser curados, pero solamente uno tuvo la fe para mantenerse de pie, porque se regresó para agradecer a Jesús. Los otros 9 que tuvieron fe fueron curados, pero ellos fueron a cuidar de su propia vida y obviamente se perdieron. Entonces existe la fe que conquista, que hace la persona engañar al corazón, que aquella conquista ya es suficiente para ser salva. Y existe aquella fe inteligente, aquella fe permanente, aquella fe que mantiene a la persona salva hasta los últimos días. Entonces, los 9 leprosos fueron curados por la fe. Jesús sabía que ellos iban a ser curados, que ellos tendrían fe para ser curados. Y Jesús honró la fe de ellos. Fueron curados, pero fueron curados en el cuerpo físico. El alma de ellos continuó aún en el pecado. Pero el otro, el único que regresó para agradecer a Jesús, Jesús dijo así para él: ¿y dónde están los otros? ¿No fueron 10 que fueron curados? ¿Solo vino usted? Entonces Jesús concluyó diciendo: vaya, tu fe te salvó. Quiere decir, existe la fe para salvar y existe la fe para recibir la cura, el milagro, la restauración de la familia, ganar dinero. Pero la fe que salva es la fe que se mantiene hasta el final. Esta es la fe valiosa, es la fe inteligente, es la fe que hace conquistar el reino de los cielos. Y como ejemplo de personas que tuvieron fe y que cayeron, pero se regresaron a la comunión con Dios, nosotros tenemos al rey David. Y yo creo que David es un ejemplo típico de todos los que... Eso es una creencia mía. No está escrito, pero yo creo que David es el ejemplo, digamos así, un buen ejemplo para todos aquellos que usan la fe con inteligencia. Porque David, él fue escogido por Dios. David, cuando Dios habló a David, cuyo corazón es según mi corazón, Dios habló. Entonces, David fue un hombre hallado por Dios porque tenía un corazón según el corazón de Dios. Entonces, David, era un hombre bendecido desde niño, escogido por Dios, por el propio Dios. Y él derrotó gigante, tuvo muchas conquistas, tuvo muchos milagros. Él no fue solo curado de la lepra, fue curado de todo. De todo. Quiere decir, él fue un vencedor. Él fue un héroe. Solo que David se dejó llevar por causa, obviamente, de su inmadurez espiritual. Él pensó así: yo conquisté, yo alcancé esto, alcancé aquello. Caramba, yo soy una persona de Dios y tal. Yo temo a Dios. Entonces él se relajó en la fe. ¿Sabe cómo es la gente relajarse en la fe? Yo voy a sacar un día de descanso de Dios, ¿sabe? Voy a tener un día de descanso. Hoy no voy a orar, no voy a ir a la iglesia, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, ¿sabe? Hoy voy a dar una pausa para mi alma y listo. Y fue ahí que David entró en problemas. Desde que el comandante, él dijo así: no es bueno que usted, el rey, esté en una lucha con nosotros. No es bueno. Porque el rey puede lastimarse. Y si nosotros perdemos el rey, ¿quién nos va a reinar? ¿Quién va a reinar en lugar del rey?
¿quién va a ser como el rey que es tan sabio, tan valiente, tan héroe? No, por favor, rey, por favor, queda ahí en el palacio. Diga que nosotros vamos a luchar sus guerras y vamos a colocar nuestras vidas en riesgo, y usted queda en el palacio. Y fue esa la razón de David de haber caído, porque cuando él fue para el palacio, él dejó la frente de batalla y quedó allá en el palacio. Fue del palacio que él vio a Betsabé tomando el baño, y ella, obviamente, con certeza, ella debe haber abierto las ventanas de su casa y quedó, digamos así, bañándose y bien delante para el jardín de David. Y David, que estaba paseando, viendo las estrellas, de repente ahí vio para Betsabé allá desnuda, y él quedó apasionado. Él fue atraído por sus ojos. Sus ojos dijeron para el corazón: opa, vea para allá. Y el corazón: epa, epa, voy allá. Y David entonces tomó posesión de aquella mujer que era esposa de un fiel soldado de él, Urías. Entonces, Betsabé con certeza tenía culpa en la situación, culpa en la queda de David. Ella se insinuó para él, y él obviamente no perdió tiempo. Vea esto, mi amigo, mi amiga. El pecado es así, el pecado engaña el corazón. El pecado hace que el corazón es engañoso. Entonces David se dejó llevar por aquel engaño del corazón y cayó. Y es ahí, destruyó la vida de David. Él cayó en tentación, y para intentar salvar aquella mujer, él mandó a matar al marido de ella, mandó a colocar a su marido al frente de la batalla para morir. Quiere decir, él pensó, él imaginó, él planeó un proyecto para eliminar al marido, para que él pudiese quedar con la mujer de él. Eso es lo que se llama iniquidad. Iniquidad es eso: la persona imaginar, proyectarse, soñar alguna cosa injusta, equivocada, cruel. Y fue eso que David quiso. Entonces él cayó. Entonces, en el Salmo 51, que nosotros vamos a escoger, vamos a meditar durante esos próximos días, nosotros vamos a intentar abrir el entendimiento de la fe inteligente, porque el Salmo 51 muestra lo que significa la fe inteligente. No tiene poder solo para conquistar, tiene poder también para perder. Si usted no tuviera fe para perder, entonces no tiene fe para ganar. La fe inteligente es así, pero la fe burra es la fe solo para ganar, que es lo que la mayoría de las personas han hecho, porque ellas solo piensan en ganar. Cuando no tienen fe para conquistar una determinada bendición, entonces se desaniman, y es ahí que se entregan a las pasiones de este mundo. Pero cuando la persona tiene una fe inteligente, ella va a analizar, ella no va a quedar viendo para los otros, ella no va a quedar apuntando el dedo para los otros. No, los ojos de ella pasan a ver inversamente, pasan a ver para adentro en vez para la vida de los otros, para cuidar de las cosas de los otros. Eso es fe inteligente, la fe que salva. Entonces, David cayó, pagó por eso. Hasta hoy, en el siglo XXI, David dejó una semilla que hasta hoy hace al pueblo de Israel sufrir. Hasta hoy. ¿Sabe qué es lo que es? No es fácil, no. Pero él encontró arrepentimiento.
Es lo que nosotros queremos hablar. Él halló arrepentimiento. Él halló la fe que salva. Él se enfocó. Él vestió en la fe que salva. Él fue a cuidar de su corazón. Cuando él tuvo aquellas pérdidas irreparables, como él perdió a su hijo, entonces David reconoció. Su alma estaba en una mala situación. Entonces el Salmo 51 retrata con fidelidad la vida de David, de todos los David de este mundo. Porque todos nosotros podemos cometer pecado. Puede tener Espíritu Santo, puede ser el mismo Dios, pero siempre usted está siendo rodeada. Nosotros todos, inclusive yo, vea cuántas veces ya fui dentro del hueco, cuántas veces mis pies se resbalaron. Pero mi Padre, mi Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo, me alertó y yo me regresé y también reconstruí por el Espíritu de Dios mi salvación a través de la fe en el Señor Jesús, construir mi relacionamiento con Dios. Entonces, esto aquí, ese pecado de David, como otros tantos pecados, no necesariamente caer en el adulterio, mandar a matar. A veces la persona cae en otros adulterios, que es la infidelidad para con Dios, la deslealtad para con Dios, dejarlo en segundo plano en su vida, por lo menos por un minuto, por un segundo, ya es suficiente para cometer un pecado igualito al de David. Entonces el David hace su oración a Dios, porque esa, en el Salmo 51, es la oración de humillación, restauración, compasión, de fe inteligente. Vea lo que él dice. Él comienza así, diciendo: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Caramba. Él comienza diciendo: Señor, yo soy un necesitado, pobre y miserable. Ten compasión de mí. Solo en hablar esto, solo en decir, ten misericordia de mí, oh Dios, David ya reconoce su pecado. De inmediato, él ya reconoció en esa oración que él es el responsable por su propia quedad. Él no apunta a Julano, Beltrano. Él no apunta para su auxiliar, su consejero, que habló para él quedar en el palacio, no ir para la guerra. No, él no apunta a Betsabé como la responsable. Él no marca, no señala a nadie. Él mismo se coloca como un pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Soy yo fui el culpable de mi fracaso. Yo soy el culpable de mis errores. No es nadie. Entonces muchas personas, desgraciadamente, en vez de decir, ten misericordia de mí, oh Dios, y reconociendo su pecado, muchas personas, Señor, ten misericordia de mí, porque aquella Julana, ella hizo esto, hizo aquello, y ella cuenta para los otros, y Dios no tiene misericordia así, porque usted está mirando para los otros. El pecado es suyo, es usted que tiene que arreglarse con Dios. No quede viendo para los otros, no quede apuntando o buscando un culpable. El culpable es usted. Su corazón tiene sido el culpable de su quedada. Cuando yo caí por causa de mi bendito corazón. Es eso ahí. Pero usted no tiene un corazón nuevo, obispo. Usted no tiene Espíritu Santo. Yo tenía corazón nuevo, yo tenía Espíritu Santo, pero yo no oí. En mi corazón
no se sometió a la voz del Espíritu Santo. Y yo caí. No fue claro como el pecado de David. Yo no mandé a matar a nadie, no adulteré, pero yo cometí mis pecados. ¿Y cuántas veces nosotros los cometemos, no es verdad? Estamos en este mundo, sujetos a todas las insolaciones de Él. Entonces, esto aquí es algo común. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo, así como convenció a David de su pecado, Él me convenció también. Yo me arrepentí. Yo di la espalda para el pecado o los pecados y no volví a realizarlos. Entonces, David fue así. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque soy yo el responsable, para que usted no venga a ser engañada por su corazón. Pero obispo, ya tengo el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, pero Jesús mandó a vigilar y orar. Él no mandó a vigilar y orar apenas en aquel momento. Son aquellos días, ¿no? Él dejó una orden, una dirección. Él dejó un secreto: vigilar y orar. Oración es importante, extremadamente importante. Hay que vigilar en primer lugar. Hay que vigilar siempre. Hay que vigilar para que las palabras de las personas dicen contra usted, las palabras ofensivas que usted recibe con amargura, y caer en tentación y perder su comunicación con Él. Analice bien, mi amiga y mi amigo, su corazón para usted limpiarlo durante estos días. Probablemente hasta hoy mismo, para que usted pueda comenzar a recoger los frutos de su examen, su retrospectiva. Pablo habla ya antes de la Santa Cena: examinaos a sí mismos. Examinar antes de participar de la Santa Cena. Bueno, David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, según tu benignidad. Misericordia, compasión. Y Él nunca, jamás, en tiempo ninguno, y yo puedo garantirle eso, jamás va a negar su compasión, su misericordia. Usted confiesa con sus pecados y se arrepiente de ellos. Entonces usted siempre va a encontrar en Dios que es benignidad, compasión, compasivo para perdonarlo. Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu benignidad. Entonces él habla otra vez: borra mis transgresiones. Entonces, vea cómo nuestro Señor es grande. Mi amiga, mi amigo, va a llegar más cerca de usted, porque es muy grandioso, magnífico, Él es excelente, es increíble, glorioso. Él es Él es la esencia de la bondad. Él es la esencia de la misericordia. Él es la esencia de la compasión. Es ahí la sinceridad, bondad de la comprensión. Aleluya. Nosotros cantamos y a mí me gusta mucho, mucho. Yo adoraré al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Quiere decir, cuando la persona encuentra esa comprensión de Dios, cuando ella confiesa, entonces, aún antes de ella decir, hablar, confesar, ella es recibida por Dios, porque Él sabe lo que está dentro del corazón de ella. Un corazón arrepentido,
un corazón preparado, un corazón humilde, un corazón sujeto, sumiso a la mente del Señor Jesús, a la mente de Dios. Entonces, Él comprende, Él entiende, Él comprende a usted, amigo y amiga. Usted, ¿qué creo que usted hizo de equivocado? Usted mató, robó, adulteró, traicionó, destruyó su casa, destruyó su familia. Usted fue el culpable de todo el infierno que usted vive, que viene sufriendo hasta ahora, hasta el momento que usted dice así: ten compasión de mí, ten misericordia de mí, según tu benignidad, y borra mis transgresiones, según la multitud de tu misericordia. O vea esto, clamó. David dijo: ten misericordia de mí, oh Dios, según tu benignidad, apaga mis transgresiones, lávame completamente de mi iniquidad y purifícame de mi pecado. Vea esto, ten misericordia, borra mis transgresiones, lávame completamente de mi iniquidad, purifícame de mi pecado. Vea que David es insistente en confesar la gravedad de sus pecados. Él es insistente, enfatiza, y a veces la persona quiere justificarse delante de Dios. Ah, Señor, yo hice esto porque aconteció aquello. Yo hice aquello porque fue Julano, fue Beltrano. No. El pecado, mi amigo, mi amiga, él nace del corazón engañador, del corazón engañoso, el corazón perverso. Él nace porque encontró una tierra buena para nacer, encontró razones para crecer y para destruir aquella vida. Si eso aconteció con usted, no quede desesperado, desesperada, porque si usted reconoce que usted es la única, es el único causador de su desastre espiritual, entonces usted va a encontrar la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, la compasión de Dios. Se va a encontrar perdón. ¿Está bien? Nosotros vamos a quedar por acá y mañana nosotros vamos a continuar en este Salmo 51. Dios bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. $50 consejos para blindar su fe. Escritos por el obispo Edir Macedo, lo ayudarán a pelear la buena batalla, a acabar la carrera y guardar la fe. Consejo número 1. Por encima de todo, invierta en su salvación. Dios nos invita a vivir a su lado por la eternidad, como sus hijos. No hay mayor honra que esa para un ser humano. Es el único tesoro por el cual vale la pena luchar con todas las fuerzas hasta el fin. Todo esfuerzo y sacrificio se tornan insignificantes delante de esa recompensa. No deje que nada en este mundo, nada, lo aleje de su fe y de Dios. Y si aún no recibió el Espíritu Santo, búsquelo por encima de cualquier cosa.
pues a través de él tendrá fuerza y coraje para vencerse a sí mismo y al mundo, y tener su nombre escrito en el libro de la vida. Que Dios lo bendiga. Si usted aplica estas enseñanzas a su fe, con plena seguridad, le ayudarán a vencer y mantener su salvación.